Le doy la bienvenida a Suyapa Figueroa, es la presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras y una de las principales líderes de las protestas contra Juan Orlando Hernández. Está en vivo desde Tegucigalpa. Suyapa, bienvenida y gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a usted. A ver, dígame, por favor, ¿de qué se trata? Usted se reunió con la autoridad universitaria hoy, así lo tengo registrado, estuvo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la UPN-FM, para hablar con la autoridad universitaria. Pero explíqueme, ¿cuál es esa intención de someter a los estudiantes a un proceso de expulsión por participar en protestas contra el gobierno, en contra de Juan Orlando Hernández? Cuénteme cuál es la situación, ¿qué habló con la autoridad universitaria? Bueno, pues justamente es esta represión que se está haciendo a todo nivel. Recordemos que la represión ha sido en todas las instancias posibles, una militarización excesiva de nuestro país, territorios completos que han sido militarizados, represiones con bala viva, disparos a población, heridos, una gran cantidad de heridos, muertos por esta represión, y obviamente las represiones contra los estudiantes, que son pues el brazo más fuerte de las protestas en este momento, que pues tiene al borde en algunos casos de amenazas de expulsión, justamente por ejercer el ciudadano derecho, la garantía constitucional a la protesta. Y pues el día de hoy nos hemos reunido con autoridades de la universidad pues para expresar justamente el apoyo que nosotros damos a los estudiantes, hacer reflexionar a las autoridades que el ejercer el legítimo derecho a la protesta no puede ser criminalizado y que los estudiantes puedan hacer uso de este ejercicio ciudadano y sin que medie ningún conflicto, ninguna sanción para ellos. Y bueno, creemos nosotros que las autoridades han tomado en cuenta lo dicho. Pero además queremos decirle, Fernando, que hay represión de todo nivel. Muchos de los compañeros de la plataforma han sido despedidos, tenemos un odontólogo que ha sido despedido, tenemos una médico también que ha sido llamada a audiencias de descargo, maestros han sido amenazados por directores distritales y departamentales, y también que se les han levantado audiencias de descargo justamente por ejercer este derecho. De tal manera que la represión del régimen ante todas estas acciones ha sido grave, ha sido severa y es violatoria de derechos fundamentales de la población. Pero es cierto, Suyapa, ya lo califica usted como eso, como yo lo definía, es una violación a los derechos civiles, es más, contraviene la propia Constitución hondureña el hecho de que se criminalice la protesta, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa aquí, Suyapa, quiero preguntarle a usted, por parte de la autoridad universitaria, es que esto tiene un tinte político. ¿A qué me refiero? Cuando la autoridad universitaria contempla criminalizar y sancionar a estudiantes universitarios, está tomando partido, está impidiendo que se manifiesten en contra de Juan Orlando Hernández. ¿Aquí hay algún tema de fondo? ¿Hay alguna amenaza, por ejemplo, de recortar, porque es una universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿hay alguna amenaza de recortar, por ejemplo, presupuestos? ¿O por qué la autoridad universitaria está haciendo esto? Porque esto es violatorio completamente. Vaya, es indignante que una autoridad universitaria esté impidiendo a un universitario, a un ciudadano hondureño, manifestarse fuera de la casa de estudios, donde se le dé la gana. ¿Qué hay detrás de todo esto, Suyapa? ¿Por qué la autoridad universitaria se presta para apoyar a un régimen? Bueno, justamente esa es una de las amenazas, el hecho de que incluso se intervenga la Universidad Nacional por parte del gobierno es una posibilidad alta, el hecho de que hay un recorte del presupuesto del que se sostiene la educación de nuestro país, esa es otra amenaza. Indudablemente que el régimen ha hecho cualquier cantidad de atrocidades contra esa autonomía universitaria, que en verdad en la práctica no existe. Hemos visto cómo el ejército ha entrado dentro del recinto universitario, ha agredido con balas a nuestros estudiantes,
Muchos de los estudiantes que han participado en estas protestas guardan prisión en este momento en muchas cárceles, que son presos políticos también del régimen, justamente por ejercer este derecho constitucional, esta garantía constitucional. Para nosotros es realmente indignante, nos parece, y obviamente eso nada más hace ver que en este país todos los poderes están cooptados, todos obedecen esa única voz que es la que determina lo que se hace en los demás poderes que deberían ser independientes. Las manifestaciones de diputados en este momento que digan que se debería tildar de terrorismo las acciones que están haciendo los estudiantes, que son una de las pocas conciencias libres que suceden todavía en nuestro país y que tienen la valentía de levantar esa bandera de dignidad por la población hondureña y reclamar justamente esta violación continua, reiterada de derechos fundamentales, y que se alzan contra un régimen que indudablemente está caracterizado por el saqueo de las instituciones públicas, por la vergüenza a nivel internacional, por el señalamiento que se está haciendo a las más altas esferas que dirigen nuestro país, en actos que son verdaderamente bochornosos, que deberá comprobar realmente la implicación en esto, pero que nos parece a nosotros que es indignante que estas voces sean calladas por actos represivos como el que está ejerciendo en este momento el poder en nuestro país. Yo siempre lo he dicho y lo he dejado muy claro en diferentes ocasiones y en diferentes escenarios, el tema de los regímenes autoritarios, de las dictaduras, de como lo quieran calificar, se da en la derecha y se da en la izquierda. No es un tema de partidos, no es un tema de ideologías, se da en cualquiera de los dos ámbitos, en la derecha y en la izquierda, no es privativo de ninguno de los dos. Pero cuando nosotros vemos las imágenes, y quiero su opinión en torno a esto, de Juan Orlando Hernández, con esta mención, esta molestia que se genera por la misma, por presuntamente haber recibido 1.5 millones de dólares provenientes del narcotráfico para financiar su campaña en 2013. Y lo vemos con el secretario general de la OEA en Washington. Y vemos a Juan Orlando Hernández grabándose un video selfie para anunciar que está en Washington, como si fuera una prueba el Miami Challenge que tuvieron los candidatos guatemaltecos de venir acá y que no nos arrestaran. Haga de cuenta que era la prueba de que yo estoy aquí en Estados Unidos, miren, no pasa nada. Pero cuando ya veo yo estas denuncias, usted me está sustentando además un hecho violatorio de los derechos fundamentales de un hondureño de salir a la calle a manifestarse. La colusión, porque esto es colusión, en este caso, de la autoridad universitaria para sancionar y criminalizar a aquellos que participen de la misma. Yo pienso, ¿la OEA no está enterada de esto? La OEA fue la que puso el dedo en la llaga, precisamente, en la cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández. Pero atender este tema sería responsabilidad de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo le pregunto a usted, después de ver las imágenes de Juan Orlando Hernández en la OEA, en Washington, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay esperanza para que una CIDH, para que una OEA, para que un sistema interamericano les escuche y se pueda presentar la denuncia de todo esto que ocurre en Honduras? Pues la verdad es que eso nos desconcierta indudablemente a todos los hondureños. El hecho de que se haya creado una instancia como Maxi, que se supone debería investigar todos estos actos de corrupción que vienen desde hace varios años, de los cuales indudablemente se han financiado campañas políticas. Ahí están las pruebas, la Maxi las ha presentado, estas supuestas implicaciones gravísimas desde las más altas esferas del poder, actos de corrupción, en actos que son verdaderamente lamentables. Se implica también en narcoactividad. Nosotros creemos que indudablemente de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperaríamos un papel mucho más, pues, digamos, claro, en que se garanticen los derechos de las poblaciones. Y nosotros urgimos, porque la verdad es que la falta de toma de decisiones le está costando la vida a ciudadanos, le está costando la vida a muchos hondureños, y que nosotros consideramos que ante estas implicaciones
Lo que debería hacerse por parte de las autoridades es hacerse a un lado y permitir que la justicia se investigue en estos casos y que la justicia actúe con independencia, como debería suceder, y que permitir que la población ejerza este ciudadano y este derecho fundamental que es la protesta y la libre expresión. Para nosotros debería ser una máxima, debería ser una acción que la OEA debería promover, y nosotros realmente nos indigna muchísimo y cuestionamos muchísimo el papel que está haciendo el secretario general, el señor Almagro, en todo esto, indudablemente. Finalmente, por falta de tiempo, pero yo le quiero preguntar, porque a mí me llama supremamente la atención, me parece muy irónico además, pero no sé cómo lo toman los hondureños, que ahora Juan Orlando Hernández anuncia una gran cruzada prácticamente en contra del narcotráfico, incluso pidiendo que se sumen países como Colombia, Estados Unidos, cuando su hermano está siendo investigado en los Estados Unidos, está detenido en los Estados Unidos, está encarcelado en Estados Unidos, don Hernández, precisamente por vínculos con el narcotráfico, por intentar traficar droga a los Estados Unidos. Me parece, no sé si es una limpieza de imagen, una campaña para limpiar la imagen, pero al mismo tiempo me parece absurdo que hoy, o en este momento, se haga esta gran cruzada en contra del narcotráfico por parte de Juan Orlando Hernández, pero cuando su hermano era narcotraficante, presuntamente, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, no se hizo ninguna cruzada. ¿Cómo toman los hondureños esto? Porque es irónico, es bizarro, ¿no? Bueno, esto realmente ha sido un secreto a voces dentro de la población hondureña. Todos sabemos que la mayor actividad de este tipo de crímenes ha ocurrido en los últimos 10 años en nuestro país. Las masacres continúan, la inseguridad continúa, y para nosotros es indignante esta situación, el hecho de que jamás se hubiese investigado y que indudablemente las condenas que han ocurrido han venido desde Estados Unidos. La judicialización de todas estas personas implicadas en estos crímenes han sido desde Estados Unidos. En Honduras no se ha hecho ninguna investigación ni se ha deducido ninguna responsabilidad a nadie que haya pues participado en este tipo de acciones. Eso para nosotros es muy llamatorio la atención y debería serlo para las autoridades en Norteamérica, puesto que son ellas las que han hecho estas implicaciones, estas investigaciones, y que es lo único que se ha investigado, lo que ellos han hecho, porque en este país, más bien, con la próxima aprobación y puesta en función de un código penal, estos pasarán a ser delitos comunes, delitos fiables. Y realmente ese código penal que está por aprobarse o por ponerse en práctica, les blinda de impunidad y les crea un manto y una seguridad de que ellos no van a ser judicializados por ningún delito, ni por actividades de narcotráfico y mucho menos por el saqueo de los fondos públicos y misericordia que tiene en la ruina a nuestro país. Lo ha dicho muy bien, puntualizar esto que dice Suyapa Figueroa es muy importante. Las grandes detenciones que se han hecho en tema de narcotráfico vienen de la autoridad estadounidense. No hay ninguna cruzada hasta hoy, más que una incautación que sale a presumir precisamente Juan Orlando Hernández por presunta cocaína en una embarcación. En fin, Suyapa, bueno, usted sabe que yo estoy siempre al pendiente, por supuesto, de lo que ocurra. Esperemos que no haya otro intento de criminalizar la intención de ciudadanos hondureños de manifestarse en contra de lo que se les dé su regalada gana, porque ese es su derecho, y pues que la autoridad, en este caso internacional, o las instancias internacionales como OEA, CIDH, el propio sistema interamericano, que abran más el ojo, que abran mucho más el ojo con lo que está ocurriendo en todas estas denuncias y planteamientos que ya hemos visto y corroborado en varias ocasiones cuando se protesta en contra de Juan Orlando Hernández. Muy amable, Suyapa. Muchísimas gracias a usted, Fernando, y aquí estamos a la disposición. Gracias, muy amable. Gracias a usted.
como siempre, Suyapa Figueroa, la presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras y líder de las protestas contra Juan Orlando Hernández, me acompañó en vivo desde Tegucigalpa. Presidente Juan Orlando Hernández, una vez más, digo nada más por no perder la costumbre, ¿no? Porque ya me sé la respuesta. Aquí lo espero. Hablemos de todo esto. Hablemos de todo esto. Porque no está bien Honduras. No está bien. No está bien, no se lo digo yo, se lo dicen los hondureños, ahí están las pruebas. Es evidente, es público y notorio. No está bien. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¿O no tiene nada que decir? Algo, ¿no? Pero bueno, la respuesta ya la sé. La invitación se la hago pues para que no piense que aquí no hay espacio para usted. Aquí lo hay. La pregunta es, ¿usted se atreve a sentarse en este espacio? Espero respuesta. Le voy a dar unas vacaciones de por medio para que no haya